Buenas tardes, hermanos. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté con los hermanos en esta tarde. Hoy seguimos con la palabra de los peregrinos hacia la tierra prometida en Éxodo capítulo 16, verso 1 al 5. Hoy quiero hablar de este autor francés, escritor llamado Victor Hugo. Él escribió un libro famoso, Les Misérables, en francés, y al principio este libro fue traducido como Los Pobres, pero luego después cambió el título, se llamó Los Miserables. Aquí vemos que la traducción estaba mal hecha, está hablando que la pobreza atrae una miseria a los hombres de aquella época de la Revolución Francesa, en que no solamente estaban sufriendo por peste, sino también la pobreza en aquella sociedad francesa y europea. Allí habla de un hombre llamado Jean Valjean, que por el hambre tuvo que robar un pan, y por este robo fue condenado 19 años en la prisión. Pero él después conoce a Jesucristo y luego se convierte y vive una nueva vida. Pero allí se ve la lucha de la clase baja de la sociedad que luchaba contra la pobreza, y hoy en día también en Argentina por el coronavirus ha crecido mucho la pobreza, también la miseria en los barrios pobres, y tenemos que orar en esta tarde por aquella persona que está luchando contra la pobreza, donde es difícil tener la dignidad de una familia normal en esta situación. Entonces, nosotros ante esta situación tenemos que ver qué dice la palabra de Dios. Ahora, en Éxodo, sabemos que el pueblo de Dios que salió de Egipto, cuando caminaban hacia la tierra Canaán, ellos pasaron por Mara porque tenían necesidad de agua, pero ahora, después de pasar por Mara, pasando Elim, ellos estaban yendo hacia el monte Sinaí y tuvieron que caminar por el desierto de Sin. En ese desierto otra vez tuvo un problema que comenzó a murmurar el pueblo, era la pobreza. Justamente el hambre comenzó a atacar al pueblo de Dios. Entonces hoy el pueblo de Dios, los cristianos, también en esta vida, que somos peregrinos hacia la Canaán celestial, nosotros también nos pueden atacar, también podemos pasar por la pobreza, y que el hambre puede ser un enemigo que puede llegar a debilitar nuestra fe. Vemos en la palabra que el pueblo de Dios comenzó a murmurar, a quejar a Dios, pero sin embargo tenemos que ver qué hizo Dios en medio de esta situación. En el desierto de Sin, nosotros no tenemos que quedarnos sin Dios, sino que vamos a ver en la palabra qué es lo que hizo Dios para salvar al pueblo de Dios. En primer lugar, le dio una lección de que el pueblo de Dios vive con la gracia de Dios. Nosotros hoy en día también tenemos que pedir y además elevar nuestra mirada en oración para que la gracia de Dios comience a derramar a nosotros. Entonces en el verso 4 dijo, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley. Aquí vemos que Dios comenzó a dar al pueblo en el desierto de Sin, allí la comida, el alimento llamado maná.
Entonces todos los días tenía que salir a recoger y con ese alimento que Dios daba desde el cielo, el pueblo de Dios podía alimentarse. Entonces, en estos días también nosotros, ante esta dificultad, tenemos que esperar la gracia de Dios. En Santiago, capítulo 1, 17, dice esta palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, si Dios derramó la maná al pueblo, hoy también Dios, cuando nosotros oramos, esperamos su gracia, Dios va a traer la bendición de maná y nos va a alimentar. Si nuestro Dios está vivo, nosotros, si tenemos fe, tenemos que creer que Dios nos alimenta. Y además, en este tiempo difícil, si oramos, Dios puede dar toda la bendición y toda su gracia, todo alimento, para que nosotros podamos, en vez de murmurar a Dios, podamos confiar en Él y que Él puede alimentarnos. Por eso en el verso 4 al final dice: para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Este tiempo también puede ser una prueba. Entonces, en desierto de Sin, donde no había alimento, pero si seguimos confiando en Dios, Dios va a abrir el cielo y nos va a alimentar. Así que hoy en esta tarde seguimos elevando nuestra mirada al cielo, en que Dios envíe su maná a nuestra vida y a nuestra familia, y si seguimos confiando en Dios, el desierto de Sin no va a ser un desierto sin Dios, sino va a ser un desierto con Dios que nos provee. Después, en segunda lección, nos está dando Dios que, como dice en el verso 4, decía que el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Esto quiere decir que cuando nosotros confiamos en la gracia de Dios, además tenemos que trabajar todos los días con sudor, con lágrimas, y que desde la mañana tenemos que levantarnos bien temprano para trabajar los 6 días. El apóstol Pablo dijo: el que no trabaje, no quiere trabajar, que no coma. Entonces, la Biblia está hablando de la importancia, del valor del trabajo. Nosotros los cristianos, esperando la gracia de Dios, no es que no trabajemos, sino aquí Dios ordenó que salga, que recogiera desde temprano de la mañana maná para llevar a nuestra casa. Por eso una sociedad saludable es una sociedad donde no solamente se espera el beneficio o ayuda social del Estado. Un Estado que trata de ayudar y que imprime billetes, después hay inflación, no es una sociedad saludable, sino que una sociedad saludable, una vida cristiana saludable es enseñar la responsabilidad del trabajo, la cultura del trabajo. Entonces, allí hay realmente enseñanza de Dios. Y después, en tercer lugar, tiene que haber un equilibrio de trabajo y descanso. Si hemos trabajado 6 días, allí en el desierto de Sin enseñó que el 7º día descansará, que no esté en el campo, sino que pase el reposo, el día anterior recoja la doble porción de alimento. Así que esto de enseñar el trabajo y el descanso fue propósito de Dios en el desierto de Sin, y así que una sociedad donde respeta la palabra de Dios enseña trabajo y el descanso. Y después, en último lugar, Dios nos enseña en que todos tenemos la responsabilidad, después de recoger, de compartir nuestros alimentos. Así que algunos han recogido más maná, otros menos, pero el propósito de Dios quiere que
comparta esto, alimento de maná que Dios había regalado. Entonces esto es principio de una ética voluntaria en que nuestro Señor enseña también en 2 Corintios capítulo 8 verso 14 al 15 que haya igualdad, que la abundancia supla la necesidad y la escasez de otros. Entonces, que haya, como en el verso 15, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Se está haciendo referencia en 2 Corintios la palabra de Éxodo capítulo 16. Entonces, la enseñanza bíblica es que nosotros, como iglesia, como cristianos, nosotros en este tiempo difícil, que podamos llegar a compartir con nuestro hermano necesitado que tiene poco, pero voluntariamente. Entonces, si nosotros como iglesia, si podemos llegar a suplir la necesidad, escasez de los hermanos, estamos dentro de la voluntad de nuestro Dios, y así que hagamos esta obra en estos días. Así que oremos juntos. Señor, gracias en esta tarde. Gracias porque queremos dependerte de ti y elevar nuestra mirada en oración para que tú abras el cielo, comience a dar la bendición y tu gracia. Seguramente tú estarás respondiendo nuestras oraciones. En nombre de Jesús oramos. Amén.